Hola y bienvenidas al nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast de autocuidado y psiconutrición. Y hoy vamos a hablarte de las diferencias que existen entre el acompañamiento pesocentrista y el acompañamiento no pesocentrista. Así que recuerda suscribirte a este canal si no quieres perderte ningún episodio del podcast. Y bueno, pues vamos a empezar con ello. Bienvenida, Lucía, como siempre, que estamos aquí las dos hablando de los temas cada semana y vamos a ello con el tema de hoy, que es un temazo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Lucía, es ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre los dos enfoques, el pesocentrista y el no pesocentrista? Hola Manuela, qué guay estar otro día más por aquí también compartiendo. Pues mira, si nos ponemos así como lo más simple de todo, claramente la principal diferencia es que uno de los enfoques, el pesocentrista, se enfoca en intentar cambiar el peso, mientras que el enfoque no pesocentrista no tiene esto en cuenta, ¿no? Es decir, al final puede ser un acompañamiento en el que se trabajan otras cosas. Ahora voy a hablar un poquito más, ¿no? En función, por ejemplo, de las diferentes especialidades, pero al final en el acompañamiento no pesocentrista realmente el peso puede cambiar por consecuencia o por efectos, ¿no?, de la intervención que se esté haciendo, pero no va a ser como el objetivo principal de ese acompañamiento. Si, por ejemplo, lo ponemos en una consulta de nutrición, pues sería, pues realmente el enfoque pesocentrista sería sobre todo para intentar cambiar el peso de la persona, bien sea porque quiere aumentar volumen o bien sea porque quiere disminuir. Y el acompañamiento no pesocentrista sería sobre todo un acompañamiento en el que pueda ayudar a la persona a cambiar los hábitos, a mejorar diferentes puntos en su alimentación, pero no va a ser el objetivo principal el peso, ¿no? Si, por ejemplo, lo ponemos en una consulta de psicología, que al final es también lo que es más mi especialidad, pues sería sobre todo en un enfoque pesocentrista, seguramente sea un enfoque en el que la persona, el profesional, acompaña a la persona pues en esos planes que está llevando a cabo e intentar gestionar todo lo posible para que baje o suba de peso, pero si hablamos de un enfoque y de un acompañamiento no pesocentrista, en la consulta de psicología sería el trabajar todas las demás variables y todos los demás factores que están relacionados en esa relación con la comida sin que el foco principal o sin que el objetivo sea el peso, ¿no? No sé si quieres añadir tú algo o se me entiende bien, porque al final es como un poco, por un lado simplista, ¿no?, decirlo como así, y por otro lado a veces me enrollo mucho. Entonces, si quieres tú añadir algo, Manuela, creo que esto también puede ser interesante. ¿Tú te refieres a si puedo añadir algo en la parte psicológica o en la parte nutricional? En lo que tú quieras. Vale, yo he entendido muy bien a lo que te refieres y aquí como añadir algo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, una cosa que me encuentro mucho, yo trabajo con psicólogas como tú, ¿vale? Y entonces cuando lo hacemos en conjunto nos encontramos ambas partes, estoy segura que a ti también te ha pasado, que a veces hay personas que vienen con el objetivo de perder peso, ¿vale? Entonces cuando hablamos de cómo acompañamos, entonces la persona se da cuenta de que realmente lo que quiere no es perder peso, sino, o sea, quizás puede tener el deseo, pero realmente lo que desea es estar bien, ¿vale? Entonces, cuando le explicamos a la persona que es incompatible el querer perder peso con la situación actual que tiene ella ahora, que puede que se adelgace, pero también puede que no, y que no nos vamos a centrar en eso, sino que nos vamos a centrar en que esté bien, tanto en tu parte psicológica como en la parte de nutrición, que es la mía, entonces la persona comprende, ¿sí? Y entonces, bueno, no sé, no sé si tiene sentido para ti que puntualice esta parte, ¿no? Porque a lo mejor Total. hay personas que nos escuchan y dicen, sí, claro, pero yo me quiero adelgazar, claro, pero una cosa es que tú te quieras adelgazar, que tengas el deseo de adelgazar, que puede ser muy normal por todo lo que vivimos, ¿no? Nosotras formamos parte de un entorno, la gente que nos escucha también, entonces vivimos rodeada del deseo de tener una figura determinada normalmente desde que somos pequeñas. Entonces es súper normal que a la edad adulta sigamos queriendo tener el deseo de adelgazar, sobre todo si tenemos una mala relación con nuestro cuerpo y con la comida, porque pensamos que la solución es esa, ¿no? El modificar el cuerpo. Hasta que llega un momento que ya no tienes claro qué es lo que quieres. Entonces puedes tener el deseo de adelgazar, pero decir, vale, pero si a mí me explican que yo haciendo un acompañamiento en el que me cuido, en el que puedo encontrar estabilidad emocional, mental, física, puede que mi cuerpo cambie o puede que no, pero yo voy a estar bien, y hay personas que sí que entonces ahí ven esa diferencia, ¿no? De, vale, no me estoy enfocando en el peso, pero es que voy a estar bien a nivel de salud física y mental. Entonces,
pues eso, no sé, esto sí, no sé si Total. tiene sentido, ¿no? Total, tiene muchísimo sentido y al final si lo tenemos en cuenta muchas veces, para que haya una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que haber una subida de peso, ¿no? Que es algo que a lo mejor a priori la persona no es lo que desea, Claro, pero forma parte de esa recuperación, ¿no? Porque efectivamente al final ahí es donde necesitamos separar qué es estar bien, qué es cuidarte y qué es el peso. Claro, sí, sí, total. Y esto mismo que estamos diciendo también puede pasarle a personas que no tengan un trastorno de la conducta alimentaria. Ahí está muy claro, Total. ¿vale? En el trastorno de la conducta alimentaria está claro que va a haber modificación corporal, pero esto también puede suceder, aunque no haya un trastorno de la conducta alimentaria, por el hecho de que a lo mejor no hay el TCA como tal, pero sí hay un sufrimiento porque a lo mejor llevan años a dietas y no saben cuidarse de otra manera y creen que la única forma de cuidarse es hacer dieta, ¿no? Pero no llegan a tener un TCA, ¿vale? Como diagnóstico, pero bueno, como yo siempre digo y creo que tú también compartes, no hace falta tener el diagnóstico de TCA, con que te haga sufrir ya es suficientemente importante para llevarlo a una consulta psicológica y nutricional. Si sufres, te limita, al final todo eso es posible trabajarlo y tienes derecho a relacionarte de otra forma, ¿no? Con esa comida, aunque no tengas el trastorno. Sí. Está claro, Manuela, que yo creo que, por si no queda claro, ¿no? Nosotras trabajamos bajo ese enfoque no pesocentrista y me gustaría preguntarte, dentro de por qué hemos empezado a trabajar desde este enfoque, ¿qué consecuencias puede tener un enfoque pesocentrista? Vale, pues muchísimas consecuencias, ¿vale? Y dependerá de cada persona, pueden ser diferentes, pero así, por hablar como de lo más común que nos puede pasar, pues es que las dietas nos hagan pensar que estar sana y, es tener un físico o una talla concreta y determinada, que pueden, bueno, una de las consecuencias es esa, ¿no? Que nos pasemos toda la vida detrás de un físico que a lo mejor es inalcanzable para esa persona, ¿no? De hecho, para muchas personas, el IMC, que una vez se inventaron y que aún se utiliza desgraciadamente, en muchas consultas de nutrición, este dato no dice nada de la salud realmente y para muchas personas ese IMC, ese índice de masa corporal, son unos números inalcanzables para muchas personas. Y entonces, bueno, pues una de las consecuencias puede ser el perseguir esa talla, ese número, ese físico concreto que puede hacer pues muchísimo daño a las personas que están toda la vida ahí persiguiendo eso. Luego, pues cuando yo diría que otra de las consecuencias es el efecto rebote, ¿vale? Muchas personas que están a dieta, pues al final normalmente las dietas no se pueden mantener siempre en el tiempo, con lo cual cuando dejas la dieta pues suele haber un efecto rebote y eso conlleva la consecuente falta de autoestima, de pensar que tú no vales, que no lo estás haciendo bien, de culparte y de cultivar una voz interna muy dañina que no te apoya, sino que te hunde, porque te hace pensar que tú no lo estás haciendo bien, que tú no puedes, que tú no eres válida, que tú tienes la culpa, que no tienes voluntad, cuando realmente lo que no está bien es tener que seguir unas pautas de un papel que alguien ha escrito, sin saber a lo mejor realmente tus necesidades mínimas y básicas de cada día que tú necesitas. ¿Vale? Sin Entonces, personalizar nada. A veces sí, a veces sí se personaliza, pero otras veces no. No podemos hablar de verdades absolutas porque cada profesional trabaja de una manera, pero sí que es verdad que muchas veces se da un papel y gala y con eso va todo el mundo lo mismo, o se adapta, pero esa adaptación a veces es tan estricta que para esa persona es imposible seguirlo y aunque haya muchísimo sufrimiento ahí, pues se sigue con ello. Entonces la consecuencia al final es mental, física, pues es un desequilibrio total y sobre todo alimentar una voz interna que hace mucho daño a la propia persona porque se critica a sí misma, a veces sin darse cuenta, normalizando que eso es normal porque lo está haciendo mal, ¿no? Entonces es como un bucle muy difícil de salir, ¿no? Si no te das cuenta de que estás ahí. Y luego también, pues a nivel físico también puede haber muchos daños porque hay personas, yo me he encontrado en consulta, que han hecho dietas pero comiendo tan poco que es que al final pueden dañar metabolismo, pueden dañar órganos, bueno, pues puede haber diferentes consecuencias, además de psicológicas, físicas, o sea, a nivel físico nuestro cuerpo, nuestras células necesitan un mínimo para que nuestro corazón lata, la respiración, o sea, son muchísimas funciones. Somos una máquina de ingeniería muy compleja, entonces, bueno, necesitamos una serie de nutrientes
y una estabilidad alimentaria para funcionar y funcionar bien. Y entonces cuando estás toda tu vida dándote menos de lo que tu cuerpo necesita, pues eso puede traer diferentes consecuencias dependiendo de cada persona, como digo. Totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y al final, teniendo en cuenta que hay muchísimas consecuencias, sigue siendo algo, ¿no?, que está muy presente y que todavía Sí, muchas personas buscan, ¿no? Tanto a sí. nivel profesional, que se sigue trabajando desde este enfoque en muchos casos, como muchas personas que todavía les cuesta, ¿no?, entender ese cambio de perspectiva o buscar, ¿no?, diferentes puntos. Pero efectivamente que las consecuencias en muchos casos son brutales, ¿no? Y a nivel psicológico es que al final hay mucha más ansiedad con la comida, e incluso sin ser Sí, con la comida, ¿no? Pero mucha más ansiedad, sí, en mucha general. frustración, Mm. muchísima sensación y sentimiento de culpa, ¿no? Porque al final Sí. es como me pongo, como decíamos antes, esos estándares o esos puntos a los que llegar Mm. y no lo consigo, ¿no? Entonces realmente a nivel psicológico también hay unas consecuencias Sí, brutales. hay muchos efectos, desde insomnio, irritabilidad, mucho estrés, un estrés elevado. O sea, al final es como vivir con tanto sufrimiento y midiendo tantas cosas genera una angustia a la persona que cree que eso está bien porque es control y yo me contengo, me contengo, me contengo, pero llega un momento que no pueden más con esa contención, con ese control. Y bueno, cada uno tira hacia un lado, ¿no? Pero al final eso por algún sitio peta y hay personas pues que o no duermen bien, que tienen pues eso mal humor, que van súper cansadas y muchas veces esto que estoy diciendo ni se dan cuenta hasta que no empiezan en el proceso y entonces cuando empiezan a estabilizar pues su mundo emocional, empiezan pues a darse a nivel nutricional lo que su cuerpo necesita, es como que empiezan a dormir mejor, a tener menos estrés, a estar más felices, a mejorar el humor. Al final tengo la sensación de que con el enfoque pesocentrista es como que sus cuerpos constantemente están mandando señales de que necesitan hacerlo de otra forma, pero es como que no están escuchando eso y entonces al final eso conlleva muchas pequeñas como consecuencias que se van sumando. Y luego cuando hacen el cambio al otro enfoque, pues es que todo eso va mejorando y entonces se dan cuenta. ¿Sabes? Entonces, es que yo no me había dado cuenta que tenía tanto estrés. ¡Guau! Es que yo no me había dado cuenta de que dormía tan mal. O es que, ¡guau! O hay gente que sí que es consciente, pero a veces hay Sí. muchas personas que me encuentro en consulta, pacientes que no son conscientes y luego se dan cuenta de todo eso y es como, ¡guau! Pues qué bien puedo vivir, ¿no? Total. Pero tiene mucho sentido porque al final es como esa parte que se desconecta, ¿no? El cuerpo Mm, se va desconectando de todo lo que está viviendo, sí, todas esas experiencias. De hecho, muchas personas lo pueden comunicar, ¿no? En la consulta es que hacía tiempo que no me sentía saciada, ¿no? Yo comía, pero no sentía esa saciedad, claro, ¿no? Y ahora desde que estoy conectando conmigo lo siento, ¿no? Ya no solo a nivel claro, emocional, sino también en este punto. sí. Y hablando de, bueno, y también estaba yo haciendo así por el reloj, porque digo, hay personas que a mí me dicen en consulta que es que yo como porque sé que me toca, porque lo pone, ¿sabes? Entonces, claro, es que esto te desconecta total de ti. Y bueno, y la siguiente pregunta viene totalmente relacionada. ¿Qué ocurre en el caso de un acompañamiento no pesocentrista, no centrado en el peso en este caso? Pues mira, por lo general yo podría decir que los primeros pasos, sobre todo si la persona todavía no entiende, ¿no?, el porqué de este enfoque, cuesta mucho y es necesario como una psicoeducación y educación alimentaria, ¿no?, en los diferentes Sí, profesionales para ayudar a la persona a entender por qué es importante trabajar desde este enfoque y qué beneficios va a tener para la persona, ¿no? Entonces, muchas veces las primeras sesiones son de psicoeducación, en mi caso, ¿no?, para ayudar a la persona a entenderlo y eso también nos hace irnos como muy atrás, ¿no?, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no?, de vamos a ver de dónde está viniendo todo esto, para entender mm, por qué estuvimos tanto tiempo en ese enfoque pesocentrista, ¿no?, y buscando que nuestro cuerpo cambiara. Al final, lo que buscamos con ese acompañamiento no pesocentrista es que la persona cada vez vaya ganando más confianza en sí misma, porque al final vamos conectando, vamos consiguiendo pequeños logros que le ayudan a sentirse cada vez mejor, vamos conectando a nivel emocional todo lo que está viviendo, vamos superando pequeñas situaciones traumáticas que haya podido vivir a lo largo de su vida y todo esto hace que la persona esté mucho más tranquila, vaya afrontando, ¿no?, con diferentes herramientas todas esas situaciones, tanto sociales como personales, como laborales, que antes le costaba para poder cada vez sentirse mejor, aumentar el bienestar y tener mejor calidad de vida, ¿no? Buscando que esa relación con la comida mejore, pero que también es una relación mejor con sus emociones, con ella misma, con su cuerpo, ¿no? Porque al final el trabajo de imagen corporal, cuando hablamos de esto, es fundamental y más que necesario, ¿no? Entonces, al final,
dentro de esto lo que buscamos es que la persona vaya volviendo a conectarse, volviendo a conectar toda su vida, ¿no? A entender cómo ha sido toda su vida y qué relación ha tenido esa búsqueda de cambio de cuerpo y empezar a valorar todo lo que sí que está más allá de ese cuerpo, ¿no? Que sería donde al final yo creo que la persona empieza a entender más y a quedarse más tranquila en ese punto de no cambiar el cuerpo, ¿no? Total, sí, comparto totalmente lo que has dicho. Yo sí puedo complementar, si te parece bien. Claro. Siempre para complementar, ¿no? Súper, ¿no? Comparto esto y además también en un enfoque no pesocentrista, yo a mí una cosa que me gusta mucho, que tú decías psicoeducación, ¿no? Yo diría que es yo siempre digo que hay una parte, les explico, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿cómo vamos a trabajar? Porque si no vamos a hacer dieta, no lo entienden, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a hablar en las sesiones. Y yo siempre les digo que hay una parte en la que, por supuesto, me cuentan cómo están desde la última sesión que hemos tenido, pero siempre les doy como una pequeña, en mi caso, siempre les doy como una pequeña pildorita, porque al final, como tú decías, no hay tantas cosas que trabajar, porque dependiendo de cuánto tiempo lleves a dieta o lleves teniendo una mala relación con la comida y con tu cuerpo, pues hay como muchas creencias y bueno, pues como muchas cuestiones, ¿no? que ir trabajando. Y entonces a mí me gusta como llevar eso, una pequeña píldora cada sesión y es como que se va reeducando los hábitos, la relación con la comida, con una misma, con la forma de vivir que tú decías, ¿no? Como pequeños retos, ¿no? Es como que les voy mandando pequeños retos. Claro que siempre les digo que no se van a convertir en una norma, sino que hay flexibilidad y que siempre lo pueden adaptar a su proceso y a su momento vital. Y no sé, a mí me parece súper bonito porque además, cuando pasa un tiempo, ¿no? Pues en el enfoque no pesocentrista puedes ir viendo, ¿no? Todo lo que han ido ganando. Y siempre, bueno, hay muchos pacientes que me dicen que es muy bonito de esta manera porque es como que se enfocan en estar bien y no en que si me he reducido tantos centímetros solo que marca una báscula, sino que es como que lo que indica si están bien o no está dentro de ellas. Y esto, aunque ahora a lo mejor alguien que nos esté escuchando, si lo está pasando mal, quizás no lo puede entender mucho, pero cuando estás pasando por ahí y ves que vas mejorando y que vas reconectando contigo y que tu indicador está dentro de ti, es como muy bonito. No sé, yo esto lo destaco al final, porque me parece súper bien que lo destaques, ¿no? Y a mí me lleva también a que al final muchos de esos momentos que buscamos, ¿no? Con esos pequeños retos es para qué yo quiero cambiar, ¿no? Para qué yo quiero hacer todos estos cambios, ¿no? Como encontrar pequeños para qué es cada persona de manera individual e ir consiguiendo esos para qué, ¿no? Y al final es donde la persona va entendiendo todo el significado de la intervención. Sí. Total. Y teniendo en cuenta, ¿no? Que, bueno, también es cierto que nosotras pues tenemos ese sesgo porque trabajamos desde este enfoque, pero hemos vivido, ¿no? Las dos partes, cada una a su manera, pero vemos, ¿no? Lo potente que es trabajar desde este enfoque. Sí. ¿Y por qué crees que cuesta tanto cambiar de un enfoque a otro, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Es decir, ¿por qué les cuesta a las personas que acompañamos y por qué a muchas profesionales también les cuesta hacer este cambio? ¿Por qué crees? Claro, bueno, yo creo que, por ejemplo, la parte profesional todavía hay mucho desconocimiento de esto, ¿vale? Hay muchas creencias y, bueno, pues de al final que te dan una formación, ¿no? o de psicología o de nutrición y de no cuestionártelo. Quizás también es que puede haber varios factores, falta de actualización, de no cuestionarte lo que te están contando, también pues la formación reglada que existe, o sea, yo cuando me formaron como dietista, yo les preguntaba a mis profesores, a ver un momento, pero si me estáis diciendo que estas son las dietas, este es el acompañamiento para que la gente baje de peso y me estáis diciendo que van a volver porque no funciona, ¿por qué me estáis dando esta formación y no me estáis diciendo que además existe la posibilidad de que la gente se pueda cuidar sin necesidad de hacer todo esto que les puede hacer daño? ¿Sabes? Y era como, porque esto es lo que vende, porque esto es el currículum formativo, porque, ¿sabes? Como esto es lo que hay. Esto es lo que vende, esto es lo que hay. Aún sabiendo que hace daño y que no va a funcionar en la mayoría de los casos. Y que al final va a ser como y vuelve a la consulta. O sea, al final es un negocio redondo y bien montado, entre comillas, ¿vale?
Y bueno, pues yo creo que es eso. Por un lado, desconocimiento, creencias muy arraigadas del propio profesional que piense que lo que él hace es lo que funciona. Y luego también veo muchas personas que se dedican, o ciertas personas que se dedican, que creen que como, porque a veces una persona que se dedica a la nutrición o a la psicología ha superado algo y como esa persona lo ha superado y a lo mejor ha hecho una dieta y se ha adelgazado, pues es el si yo puedo, tú puedes. Y no, porque no todas las personas somos iguales, ni funcionamos de la misma manera, ni tenemos el mismo metabolismo, ni el mismo entorno social, ni nada igual, ¿sabes? Entonces eso de si yo puedo, tú puedes, no sirve para todo. Y hay personas que se lo creen, como yo he podido, tú también puedes, y si no lo haces es porque lo estás haciendo mal. Y ahí es donde entra todo ese juicio de seguro que me está mintiendo, seguro que está comiendo más, seguro ¿no? Y todas esas suposiciones y creencias y juicio en torno a al paciente que tienes delante, por desgracia. Y luego, en cuanto a la persona, ¿no? Que puede querer venir a nuestra consulta, pero puede costarle, pues creo que es muy complejo cuando llevas toda tu vida haciendo lo mismo y crees que eso es lo que hay que hacer, porque además te lo dice la autoridad máxima, que es un médico, y pongo comillas porque para mí no es la autoridad máxima. O sea, cualquier persona que me diga, o sea, es que me da igual, me lo puedo cuestionar todo, investigar sobre todo, buscar estudios sobre todo, ¿vale? O sea, hoy en día estamos en la era de la información. Entonces, claro, también es verdad que yo tengo un acceso a una información que antes no tenía, antes de estar, ¿no? Pues en este proceso profesional, y que hay muchas personas que tampoco tienen ese acceso. Entonces, digamos que también hay un privilegio ahí de alguna manera, ¿sí? Entonces, en cuanto al paciente diría eso, creencias muy arraigadas, lo que te cuenta el médico, lo que te cuenta tu entorno. Al final todas formamos parte, y nosotras también, de una sociedad en la que todavía está muy enraizada la idea de que para estar sano pues hay que estar delgado. El gordo no está sano y el delgado está sano, pero luego al final todo el mundo, gordos y delgados, nos ponemos enfermos. Entonces, bueno, pues esta es una idea como muy del pasado, pero que aún está muy presente. Total. Entonces, bueno, pues creo que es un poco, yo creo que hay diferentes factores que impactan en eso. Y yo creo que una persona que lo está pasando mal a veces, pues tiene que pasar muchas veces por el bucle de las dietas. O sea, a veces las dietas tienen su beneficio, porque una persona está necesitando eso, necesita hacer a lo mejor 10 dietas, 20 dietas, 30 dietas, depende de cada persona, para llegar luego a cuidarse sin ellas. Porque hasta que no toca fondo, o hasta que ve realmente que ya no puede más y que eso no puede pasar. No puede. Yo tengo pacientes que ven, es que no puedo hacer ni una dieta más. No puedo hacer. Yo me quiero adelgazar y no me gusta lo que veo en el espejo. Y realmente haría otra dieta si supiera que funciona, pero es que ya no puedo. O sea, ya cuando llegan a ese tope, entonces es cuando encuentran esta forma de cuidarse, porque son capaces de abrirse a otra cosa, porque quieren salir de ese sufrimiento. Entonces, efectivamente. Es que necesitan salir de esa jaula, ¿no? En la que se han visto tantos años. Sí, entonces yo creo que cuesta tanto porque es lo que nos han vendido, y estoy poniendo comillas, desde que somos pequeñas, que la dieta y el deporte y el esfuerzo y la fuerza de voluntad, todo eso es lo que funciona. Entonces nos lo hemos creído, lo hemos comprado durante muchos años. Yo también lo compré. Yo soy la primera que ha hecho más de 30 dietas y que estuvo 15 años con un trastorno de la conducta alimentaria. Y que, de hecho, hoy en día yo me acepto, pero hay días que también tengo, pues que me miro en el espejo y digo, ay, ¿no? Pero luego digo, Manuela, acuérdate que esto no. Y ya sé que por ahí no. Yo también puedo tener insatisfacción corporal y no gustarme todo mi cuerpo, aunque lo acepto. Sí, entiendo que ese no es el camino. Entonces, al final, esto no es una línea recta, este proceso tampoco. Y de hecho, yo creo que es mucho más difícil que cuidarse con dietas, porque cuando yo me cuidaba con dietas yo seguía un papel. Llega un momento que, o sea, es un momento, o sea, yo viví durante mucho tiempo con eso, digamos, entre comillas, fácil, porque era seguir una pauta, sobre todo porque yo no quería sentir. La vida para mí era muy dura sentirla, entonces seguir un papel y sentir que tenía el control de mi vida era como más fácil para mí. En cambio, dejar todo eso y escucharme y mirar hacia mi interior y mirar mis heridas y mirar todo el daño que, porque claro, eso es difícil. A veces, claro, es duro y se hace cuesta arriba al principio, pero luego cuando vas superando todo eso que para cada persona, por supuesto, es diferente, pues al final llega un momento que dices, ¡buah! Si es que así estoy mucho mejor. Entonces, bueno, Total. pues... Total. Mira, yo como apunte,
haría, ¿no? A nivel profesional a mí me llamó mucho la atención no sé, hace a lo mejor ya 4 o 5 años, fue antes de la pandemia, ¿no? Es como antes o después de la pandemia, ¿no? Pues antes de la pandemia yo fui a dar una formación a la Facultad de Nutrición aquí en Galicia y hablar sobre todo de la perspectiva psicológica dentro de lo que podría ser los trastornos de la conducta alimentaria o relación con la comida, ¿no? Y yo sentía que lo que estaba hablando era chino para ellos, ¿no? Y después, claro, después me contaron que es que realmente no tenían asignatura de psicología, ¿no? No sé a día de hoy si ya tienen, ojalá que sí, la verdad, pero lo desconozco. Pero sí que es cierto que ahí entiendes también mucho por qué no se cambia ese enfoque. Por ejemplo, en la consulta de nutrición, porque realmente es algo completamente desconocido, que o te formas tú porque te llama la atención, porque has vivido algo parecido, porque alguien a tu alrededor lo ha vivido, o si no, tú al final sigues lo que te han enseñado, ¿no? Y a nivel psicológico, yo creo que también es complicado porque tampoco nos enseñan mucho más, ¿no? Más allá de lo que es trastornos de la conducta alimentaria, del manual y del libro, y poco más. Y el otro día Cristina Andrades, que también es psicóloga y me dio clase en alguna de mis formaciones, comentaba en un podcast que para el trastorno por atracón se recomendaba quitar la dieta, ¿no? Si la persona está a dieta, vamos a quitar la dieta porque es contraproducente estar a dieta con un trastorno por atracón, pero que al mismo tiempo aparecía en la guía de tratamiento que si esa persona superaba el trastorno por atracón y tenía un peso elevado, había que ponerse a dieta. O sea, lo contradictorio que es esto. Claro, es que al final sí. Entonces, claro, dices, es lo que te han enseñado y Hmm. tú te tienes que actualizar muchas veces a nivel profesional más allá de los tratamientos y protocolos tal cual se han enseñado siempre. Sí, Y total. todavía queda mucho por actualizar en eso, ¿no? Entonces, es entendible que a nivel profesional todavía falte, pues eso, como ese cambio de enfoque, cambio de perspectiva en muchos más profesionales, ¿no? Y Sí. por otro lado, influye también la sociedad, que de la misma forma influye en la persona, ¿no? A nivel individual. Al final estamos en una sociedad, como la hablábamos el otro día también, que está muy orientada al cuerpo. Entonces, vamos a buscar que el cuerpo cambie, con lo que es normal también que el profesional se enfoca a eso porque es lo que más vende en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Y a nivel personal, tal cual lo que comentabas tú, ¿no? Al final es muy difícil, es un cambio y al final los cambios también nos cuestan, pero Claro. muchas veces es lo que comentabas que yo también me lo he encontrado, ¿no? Es como, soy incapaz de hacer lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y que vamos aprendiendo, al final la gente va aprendiendo que cada vez que falla, es como, la culpa está en mí, soy yo la que no puede, ¿no? Y todo eso al final es súper negativo para la persona en cuanto a la confianza que tiene en sí misma, a esas creencias que tiene sobre sí mismas, ¿no? Entonces, cuesta mucho hacer ese cambio, pero lógicamente los beneficios que después se encuentran cuando hacen esa intervención son brutales. Sí. Es que sí, no tengo nada más que añadir porque lo has dicho perfecto. Así que realmente no estamos juzgando ni a los profesionales ni a las personas que no sean capaces de seguir este proceso, aunque les fuera bien, y a profesionales que lo hagan de otra manera, porque al final, pues Lo mira, entendemos. claro, yo lo entiendo porque cada uno está en su proceso, cada uno está en su camino, cada uno está preparado para recibir una cierta información y bueno, y también es importante entender que la formación que recibimos viene de donde viene y entonces, bueno, pues nada, hay que cumplir un currículum formativo que alguien ha decidido. Total. ¿Quién lo ha decidido? ¿Con qué información? Con toda la que hay hoy en día. Entonces, a partir de ahí, pues como tú dices, es muy importante actualizarse como profesional y también, pues como paciente, buscar diferentes opciones, ¿no? Si nos están escuchando, pues eso, es muy importante buscar diferentes opciones y profesionales y lo que más encaje. Pero fíjate que yo estuve muchísimos años a dieta y aunque tenía un trastorno de la conducta alimentaria, a mí siempre había algo que me chirriaba, que era como que no se tenía en cuenta. Yo siempre no entendía muy bien qué pasaba, pero yo decía, es que hay algo de mí que no se tiene en cuenta cuando me hacen estas, ¿sabes? Yo tenía sensación como que había algo que no se estaba, ¿sabes? Porque yo decía, no puede ser normal tanto sufrimiento. Yo siempre pensaba, no puede ser, pero bueno, ahí seguía yo, ¿no? Claro, no estaba Que preparada. forma Entonces, parte al final también, ¿no? El claro, trastorno ahí va por libre y como no se sí, empieza a gestionar y a entender, cuesta, sí, ¿no? Pero qué guay que haya como ese punto también de conciencia, aunque luego cueste más, ¿no? Pero al final ahí vas sí. sembrando como esa semilla para la recuperación. Claro, sí, entonces, claro, en Total. cuanto yo vi que había una solución para esto, fue, vamos, yo me agarro a esto y hago lo que me digan. Digo, si Qué luego no bueno, funciona ya veremos, pero por lo menos lo pruebo. Y sí, cuando yo creo justo.
que el punto es cuando estás creo que se llama punto de no retorno, cuando ya estás en un punto de que no puedes volver a las dietas. Ahí entonces ya es cuando empiezas a buscar y nos puedes encontrar a Lucía y a mí. Para poder trabajar en ello totalmente. Sí. Manuela, como bien sabes y sabrán los que nos están escuchando, estamos en el podcast de Cuéntame más de ti y como siempre terminamos, al final lo importante no es la comida, no es el cuerpo, sino todo lo que está detrás de la persona, todo lo que la persona puede contarnos, ¿no? Y algo que nos une en cuanto a las intervenciones es el punto de autocuidado, ¿no? Entonces, para las personas que nos están oyendo, nos gustaría ayudaros a que podáis seguir nutriendo vuestro autocuidado y para ello nos gustaría que reflexionarais sobre cómo os habéis cuidado esta semana y si creéis que podéis añadir algo nuevo para seguir cuidando y poniendo el foco en ese autocuidado. Muy nada, bien. Vamos ya terminando entonces con el podcast. Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano_vida amable y @luciatrigo_psicología. Y recuerda que te puedes suscribir al canal para no perderte ningún episodio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Manuela. Adiós.